Este programa es también gracias a la colaboración de Museo de Arte de El Salvador, Marte, Secretaría de Cultura de la Presidencia, Museo Forma, Fundación Julia Díaz. Bienvenidos amigos a Arte y Fe Network. Esta vez nos encontramos en el Centro de Artes de Occidente en Santa Ana para entrevistar al artesano, diseñador, pintor y psicólogo además, Ronnie Lester Herrera. Bienvenido maestro, ¿cómo se encuentra este día? Muy bien, y un verdadero gusto y honor estar en este gran proyecto cultural que es Arte y Fe Network. Muchas gracias a usted por permitirnos esta entrevista para conocer un poco de su trayectoria. Y voy a empezar por esto, maestro. Usted nace en Santa Ana, 1963, ¿es así? Precisamente un 4 de mayo. Ok. Y pues creo que un día glorioso para mi familia porque creo que no me esperaban. Así es que con mucha felicidad. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Felicidades porque estamos en mayo precisamente transmitiendo este programa. A los 10 años usted ya empieza sus clases, aproximadamente a los 10 años empieza sus clases de arte, maestro. Entiendo yo que fue en el Círculo Estudiantil de Sonsonate. Veamos, ¿cómo recuerda ese periodo? Fue una muy bonita experiencia. Yo desde muy pequeño pues ya tenía una inclinación muy fuerte hacia el arte. Esos fueron mis juegos convencionales. Nunca me gustó el juego convencional típico de los niños. Me divertía literalmente dibujando y pintando. Y esa fue mi primera etapa en Sonsonate. Posteriormente, para 1978, más o menos continúa sus estudios en la Escuela de Dibujo y Pintura aquí en Santa Ana. Veamos, ¿su madre estaba de acuerdo con esto? ¿Venía de Sonsonate que usted continuara con estos estudios? Bueno, mi familia, todos somos de Santa Ana. Por trabajo de mi padre nos vamos a Sonsonate. Luego, pues yo tenía que elegir el bachillerato a estudiar. No pude asistir al CENAR en esa época, mis padres no estaban de acuerdo, y tenía que estudiar en un proyecto cultural y artístico, además académico, donde hubiese una muy buena referencia. Y por eso regresamos a Santa Ana, donde pues está un Instituto Nacional de Santa Ana y era un muy buen referente ahí, y además ahí daban clases de dibujo y pintura, pues había que aprovechar el doble proceso. Usted menciona que en ese periodo recibió clases con la pintora Consuelo Salgado. ¿Quién era ella, maestro? Consuelo Salgado era una artista santaneca, hija de otra connotada también pintora santaneca, Luz Salgado, que estuvo a cargo también en algún momento de restauración de algunas pinturas en el teatro. Y casi todos los que teníamos inclinaciones artísticas pasamos por ese taller de ella, ¿verdad? Así es que una muy buena referencia. Una muy buena referencia en ese momento para Santa Ana. Luego usted continúa con cursos libres en términos generales, es decir que básicamente desde los 10 años no dejó de prepararse para esto de la pintura. Tengo en mis notas que continuó con cursos libres en diferentes lugares como en el CENAR, el Centro de Artes de Occidente, cursos de cerámica, pero para 1983, estamos hablando de hace bastante tiempo, es fundador del grupo APSA, la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Ana. Coménteme cómo surge esta iniciativa de esta asociación y por quiénes estuvo formado en aquel momento. Habiendo muy poca información en Santa Ana, muy poca preparación académica en cuanto a las artes, decidimos con amigos que algunos sabían, uno venía de México, otro de Estados Unidos, lamentablemente ellos ya no están, era Miguel Ángel Santillana y Javier Dueñas. Así es que teníamos la iniciativa de hacer algo para Santa Ana desde esa época. Veíamos todos los procesos en la capital e intentando descentralizar un poquito todo el proyecto cultural que se daba allá, decidimos formarlos. Yo fui el presidente de esa primera etapa y es un grupo que funcionó alrededor de unos 3 años, pero sí hicimos varias exposiciones, especialmente en Santa Ana.
Ya para 1985 usted ya tiene un taller artesanal, ¿es así, maestro? Sí, sí. Pintando, entre otras cosas, plumas de aves, huevos, piedras, botellas, corbatas, monedas, cucharas, etc. A ver, ¿cómo se genera este taller, maestro? O sea, ¿cómo surge esta inquietud por formarlo y cómo fue los inicios de este taller? En realidad, habiendo tenido ya algunas propuestas artísticas, exposiciones, pero era muy difícil vender obra, así que tenía que hacer algún proyecto artesanal complementario para ir generando fondos. Y empecé a ver de que todas estas propuestas eran muy rentables y especialmente pues las empecé a promover fuera del país, y eso me dio como cierta consistencia en estar cada vez más claro que este iba a ser un proyecto de vida. Veamos, ¿qué es lo que usted empezó a plasmar en estas artesanías? Por ejemplo, voy a aprovechar en este momento en las plumas, por ejemplo, de aves y huevos, que entiendo es un proyecto que aún no finaliza, ¿verdad? Lo empezó hace 30 años, más de 30 años, básicamente. Había un amigo que tenía en su casa aves exóticas y se le ocurre en ese momento de que podíamos hacer un proyecto artesanal. Me sugiere pintar precisamente las aves que tenía en su casa, y con estas obras ya terminadas pues las iba a vender a Estados Unidos. Así empezamos a hacer como un proyecto conjunto. Luego con los huevos de las mismas aves también empezamos a hacer modificaciones, los intervine al estilo los huevos Fabergé también, y así fue cambiando la propuesta, la dinámica y la temática, hasta posteriormente que luego vamos a ver una nueva temática que es la que se está dando a conocer más en varios países. ¿Cuáles eran las temáticas que utilizaba en aquel momento, en esos finales de los años 80 y me imagino que principios de los 90, sobre estos huevos, estas piedras y estas plumas de ave? También en botellas. Sí, sí. Más que todo eran temas nostálgicos, ¿no? Hablar un poco de la idiosincrasia del país, de sus personajes, esos personajes anecdóticos de leyendas nuestras, y empecé a contar un poquito de cuál era nuestra estructura identitaria, cultural de El Salvador, y esas son las temáticas con las que iba trabajando. Y muy interesante porque se vendían en Estados Unidos, menciona, maestro. Especialmente en Estados Unidos y Canadá. Para entonces, usted ya había hecho exposiciones, maestro. Yo empiezo a exponer desde 1980 ya de una manera más formal, y comentaba de que en Santa Ana pues no teníamos muchos espacios y no quería hacer el procedimiento que hacía normalmente el artista, irse a la capital o salir del país para ser un poquito reconocido. Quería hacer verdaderamente una historia dentro de la ciudad y crear un proceso y un proyecto para que se diera a conocer posteriormente de que Santa Ana pues no era como esa parte de proyección secundaria para generar arte a nivel del país. ¿Cómo recuerda su primera exposición individual, maestro? ¿Fue por esa época? Precisamente, una cosa muy interesante y anecdótica. Esa primera exposición fue en el Teatro de Santa Ana. Ah, qué bien, qué bonito. Estaba reestructurándose. No había ni iluminación siquiera, ¿verdad? A oscuras, con un foquito amarillo iluminando unas 20 obras de corte surrealista. Imagínense unas obras muy oscuras con una pésima luz. Pero al final, bueno, y prácticamente solo amigos y familiares en esa primera inauguración. Ah, qué bueno. Pero curiosamente vendí casi toda la obra, ¿verdad?
bueno. Así es que fue esa anécdota muy interesante con esa doble historia.